bajo menos P de B, por el acuerdo que hay, la convención que hay, ¿sí? Y esto es cuando tenemos un solo componente, ¿ok? Entonces decimos que entropía y volumen son las variables naturales de la función energía libre, ¿ok? Porque esta es la manera más simple de escribir la ecuación para la diferencial de la energía libre. Por eso decimos que la entropía y el volumen son sus variables naturales. ¿De acuerdo? Bien, entonces, también de esta expresión sabemos que T está relacionado, o sea, la temperatura está relacionada con la diferencial de la energía libre con respecto a la entropía, al volumen y potencial químico constantes. ¿Sí? Y menos P está relacionado con la parcial de la energía libre con respecto al volumen a la entropía y potencial químico constantes. Aquí les taché esto porque no sé si ya lo hemos visto, que si tenemos más de un componente, tenemos que adicionarle un término, y ese término es la sumatoria del potencial químico I diferencial de N sub I. ¿Ya lo vimos? No, eso no creo. No, No, no lo creo hemos visto. que no, profesor. Ok, lo que pasa es que lo tengo tachado porque lo vamos a ver entonces más adelante. ¿Ok? Bueno, de momento lo taché. ¿Ok? Profesor, ¿a, Ujú. a qué nos referimos con un solo componente? Un solo componente, por ejemplo, si decimos que nuestro sistema es agua, agua pura, es un solo componente. Pero si tenemos agua mezclado con alcohol, son dos componentes. Y así podemos ponerle sal y ya es otro componente. ¿Se Ah, entiende? ok. ¿Ok? Sí, gracias. Un solo compuesto, digamos, ¿no? ¿Ok? Bueno, entonces decimos que entropía y volumen también sabemos que entropía y volumen son variables extensivas. ¿Se acuerdan qué es la definición de una variable extensiva? Que depende de la masa. Así es, depende de la masa de lo que compone el sistema. Por eso, entropía y volumen dependen de la masa, ¿sí? Y aquí, en la ecuación de la energía libre, son las variables independientes, entropía y volumen, ¿ok? Y temperatura y presión son variables intensivas, que de acuerdo a la definición que vimos, estas no dependen de la masa, ¿sí? Pero en estas expresiones son derivadas de la energía libre, ¿verdad? O son variables dependientes, digamos, también, ¿sí? Y por lo tanto, no es conveniente o no es fácil de controlar o medir en un laboratorio, especialmente la entropía. Y eso ya lo vimos anteriormente, ¿sí? Y queremos lo inverso, que la variable independiente sea, a ver, aquí le puse variable de derivada. Lo que pasa es que el inverso aquí debería ser, la variable independiente la queremos hacer variable dependiente, ¿sí? Y entonces queremos deshacernos de la entropía, así como lo hicimos anteriormente, eso sí ya lo vimos, ¿verdad? Que dijimos que la entropía, mediante una transformación de Legendre, podríamos pasarla de variable independiente a variable dependiente. ¿Sí se acuerdan, verdad? Sí. ¿Ok? Entonces, mediante una transformación de Legendre podemos hacer eso. ¿Ok? Pero también lo podemos hacer de una manera gráfica. ¿Ok? También de una manera muy sencilla. ¿Sí? Si, por ejemplo, graficamos lo que es la función de estado, ¿sí? En este caso, la energía interna la graficamos en el eje Y, y la variable a la cual queremos cambiarla de variable independiente a variable dependiente, la graficamos en el eje X, ¿sí? Y asumimos que la función, en este caso, la energía interna con la entropía es una función y forma una curva, ¿sí? ¿Ok? Como aquí la tengo en la gráfica.
Y en un punto, trazo la pendiente en ese punto de la curva. ¿Ok? Trazo la pendiente. Y si ustedes ven la pendiente, pues como en el eje Y tengo energía interna y en el eje X tengo entropía, ¿verdad? La pendiente es la parcial de la energía interna con respecto a la entropía, ¿sí? Pero estoy asumiendo que está a volumen constante, ¿ok? Y la parcial de la energía interna con respecto a la entropía a volumen constante, aquí la tengo, es la temperatura, ¿de acuerdo? ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? Muy bien. Y entonces, ¿cuál es la ecuación de la pendiente? Pues la ecuación de la pendiente, pues es una recta, ¿verdad? Como es una recta, yo puedo escribir Y es igual a B más MX. ¿Y qué es B? La donde cruza el eje Y. La Bueno, ordenada del origen. sí. Así se lo enseñaron en la primaria, ¿verdad? Sí. Ok. Entonces, yo tengo y entonces Y es la energía interna, ¿sí? Y M, la pendiente, es la temperatura. Y X es la entropía, ¿no? Y a la ordenada del origen le voy a llamar A, ¿ok? Y esta A la despejo y me va a quedar que A, y el segundo término que lleva la entropía lo paso restando a la energía interna. Entonces despejo A y me queda que A es igual a E menos TS. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, esto ya lo derivamos por medio de la transformación de Legendre. Y esta A, ¿qué es? El potencial de Hell. Bueno, un potencial. La energía libre de Helmholtz. Ujú. ¿De acuerdo? Y entonces, como yo tengo la energía interna o diferencio, ¿verdad? La energía libre de Helmholtz, voy a tener diferencial de A es igual a la diferencial de E menos T diferencial de S menos S diferencial de T. ¿Estarían de acuerdo? ¿Podría repetir el último paso? ¿Cómo? El último paso no entendí. Ah, Me quedo estoy con- diferenciando la última ecuación. Si saco la diferencial, tengo diferencial de A, va a ser igual a la diferencial de E, y aquí tengo un producto, T por S. Entonces me va a quedar menos T diferencial de S menos S diferencial de T. Sí, ya. Gracias. ¿Ya? Ok. Y entonces hago la diferencial, y aquí la tengo, ¿verdad? Pero, aparte yo sé que la diferencial de la energía libre de la diferencial de la energía interna es T de S menos P de B. Y lo sustituyo, entonces me va a quedar que la diferencial de A es igual a T de S menos P de B menos T de S menos S de T. Y entonces el T de S con el menos T de S se eliminan, ¿verdad? Y me va a quedar que la diferencial de A es igual a menos S de T menos P de B. Y ven que este es el mismo resultado que obtuvimos a través de la transformación de Legendre para la energía libre de Helmholtz. ¿Ok? Sí. Y decimos que T, la temperatura y el volumen son las variables naturales de la energía libre de Helmholtz. Y como pueden ver ahora, la entropía está como variable dependiente y la temperatura la hicimos variable independiente. Y entonces podemos hacer estas transformaciones de Legendre gráficamente. Si ponemos una variable nueva cualquiera y ponemos lo que graficamos en el eje Y menos la pendiente,
por lo que graficamos en el eje X, ¿sí? Donde esta phi es la intercepción en el eje Y o la ordenada en el origen, ¿sí? Por ejemplo, queremos que P, la presión, ¿verdad?, sea variable independiente, ¿sí? Entonces, regresemos a la ecuación de la energía interna. La diferencial de la energía interna es igual a TdS menos P de B. Pero aquí la variable independiente es el volumen. Y ahora la variable dependiente es la presión. Pero queremos que sea al revés, ¿no? Entonces, lo que vamos a graficar es la energía interna en el eje Y y el volumen en el eje X. O, de manera general, como lo tengo aquí escrito, aquí, donde estoy señalando con el cursor. ¿Lo ven? Sí. ¿Sí se ve? Ok. Entonces, voy a poner phi es igual a Y, que va a ser la energía interna, menos, en este caso, la pendiente, que va, en este caso es la presión también, ¿no? Desafortunadamente tengo la misma letra, ¿no? Para la pendiente y la presión. Entonces va a ser el eje Y es la energía interna, menos, en este caso, menos P, que es la pendiente, ¿sí? Y X va a ser el volumen. Y entonces voy a tener que esta phi va a ser igual a E más PB. Y esto es lo que conocemos como la entalpía, ¿sí? Si yo despejo la entalpía, entonces voy a tener que H es igual a la energía interna más PB. Si diferencio la entalpía, voy a tener que esto es igual a la diferencial de la energía interna más P de B más B de P. Pero la energía interna es TdS menos PB y lo sustituyo. Y entonces me va a quedar TdS menos P de B más P de B más B de P. Y entonces el menos P de B se elimina con el P de B positivo. Y entonces me queda que la diferencial de la entalpía es igual a TdS más B de P. Y esto es lo que obtuvimos matemáticamente anteriormente. Y ahora lo estamos haciendo gráficamente. ¿Ok? Y ahora convertimos la presión en variable independiente. Y el volumen se volvió variable dependiente. ¿Ok? Y lo mismo podemos hacer ahora si graficamos en el eje Y a la entalpía y en el eje X la entropía, ¿sí? Utilizando la ecuación esta que obtuvimos para la entalpía, ahora aplicamos gráficamente. Ahora el eje Y es H y el eje X es S, porque quiero eliminar en la ecuación de la diferencial de la entalpía, la entropía está como variable independiente y la quiero hacer variable dependiente. Entonces aplico esta ecuación que tengo aquí, phi es igual a Y menos PX. Entonces phi, en este caso Y es la entalpía menos como estoy eliminando, en el eje X tengo S, la pendiente va a ser temperatura. Y entonces va a ser menos TS, ¿sí? Porque la ecuación me dice esto, ¿no? Y menos la pendiente por X. Y entonces voy a tener phi es igual a H menos T por S. Y esto es lo que conocemos como la energía libre de Gibbs. Por lo tanto, si la despejo, ¿verdad? O está despejada más bien, la energía libre de Gibbs es igual a H menos TS. Si saco la diferencial de la energía libre de Gibbs, va a ser diferencial de H menos TdS menos S de T, pero la diferencial de H la tengo aquí, que es TdS más B de P, y lo sustituyo. Y entonces me queda que la diferencial de la energía libre de Gibbs va a ser igual a TdS más B de P menos TdS menos S de T. Y este TdS con este TdS negativo se eliminan y me queda que la energía libre de Gibbs es igual a B de P menos S de T. Y entonces, como pueden ver,
la entropía ya la hice variable dependiente. Entonces, esa es otra manera de hacer las transformaciones de Legendre, pero por medio de un gráfico, de una gráfica. ¿Se entiende? Sí. Sí, profesor. Muy bien, excelente. Entonces, si no se aprenden a hacerlas matemáticamente, la transformación de Legendre, pueden hacer la transformación de Legendre de una manera gráfica, ¿sí? Si no se les olvidan las ecuaciones. ¿Ok? Bueno, Muy bien. Vamos ahora a ver las consecuencias de que la diferencial de la entropía sea mayor o igual a dQ sobre temperatura, ¿sí? Con el signo mayor cuando tenemos un proceso irreversible y con el signo igual cuando el proceso es reversible, ¿sí? Entonces, si tenemos un sistema cerrado, bueno, en un sistema cerrado, la diferencial de la entropía es mayor o igual a 0, ¿ok? Porque el sistema está cerrado, no hay transferencia de calor, por lo tanto, dQ es igual a 0. Pero, entonces, si hacemos un proceso irreversible, sería mayor que 0. Pero si es un proceso reversible, es igual a 0. Entonces, la entropía de un sistema cerrado tiende hacia un máximo. ¿Por qué? Porque la diferencial de la entropía va a ser mayor que 0 hasta alcanzar el equilibrio. Porque cualquier sistema que ustedes hagan fuera de equilibrio o cualquier proceso que ustedes hagan fuera de equilibrio y ya lo hacen y terminan el proceso, eventualmente el sistema va a llegar al equilibrio. ¿Se entiende? Es decir, si hacemos un proceso irreversible. Sí, si hacemos un proceso irreversible, ¿sí? Y se termina de hacer el proceso, muy al principio está fuera de equilibrio. Pero conforme, si ya no usted no le hace nada más al sistema, con el tiempo el proceso va a llegar al equilibrio. ¿Ok? Y entonces en el equilibrio la diferencial de la entropía es igual a 0. ¿Sí? Y entonces, por ejemplo, si graficamos entropía como función de cualquier variable X, ¿sí? Que puede ser el tiempo, pero puede ser cualquier otra variable, ¿sí? Graficamos la entropía y si hacemos un proceso espontáneo, ¿sí? Y eventualmente va a llegar al equilibrio. Y el equilibrio va a estar en el máximo, en el valor máximo. Entonces, si es X puede ser cualquier variable, pero por ejemplo podemos ponerlo como función del tiempo. La diferencial de la entropía con respecto al tiempo va a ser mayor o igual que 0. Entonces, si la diferencial de la entropía con respecto a esa variable X es igual a 0, estamos en el equilibrio. ¿Ok? Si la segunda, pero recuerden que la entropía va a llegar al máximo en el equilibrio. ¿De acuerdo? No va a llegar a un mínimo, va a llegar a un máximo. ¿Ok? Y como tenemos un máximo, para asegurarnos de que el sistema va hacia el equilibrio, en el caso de la entropía, si sacamos la segunda derivada de la entropía, cuando tenemos esta forma, sí ven la gráfica, ¿verdad? Sí. Sí, profe. Cuando tenemos la gráfica como esta que estoy dibujando aquí y tenemos un máximo, si sacamos la segunda derivada, la condición de la segunda derivada de la entropía con respecto a la variable que estamos graficando en X debe ser menor que 0. Y esa es la condición de estabilidad, ¿sí? Que la entropía va aumentando, ¿sí? Hasta llegar a su máximo. ¿Se entiende? Sí. Ok, entonces,
Precisamente eso es lo que ocurre con el universo. Se supone que eventualmente en el universo va a llegar a su máxima entropía. ¿Cuándo? No lo sabemos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la entropía del universo está aumentando con el tiempo. Eso lo sabemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque, bueno, entendemos que lo que llamamos el Big Bang, ¿verdad? Se supone que fue una gran explosión, mega gigante, ¿verdad? Y está haciendo que todo se disperse en el universo, ¿sí? Y entonces el universo cada vez se vuelve más caótico y está aumentando la entropía del universo. Pero eventualmente va a llegar al equilibrio. ¿Cuándo va a llegar al equilibrio? No lo sabemos. No sé si les he comentado, pero se estima que en unos 4,000 millones de años, el resto de las galaxias ya no las podremos ver, al menos no con la tecnología que hoy en día tenemos. En unos 4,000 millones de años. El resto de las galaxias se habrán alejado tanto que ya no las veremos, ¿sí? Y también aproximadamente en unos 4,000 millones de años, las galaxias vecinas a la Vía Láctea, que es una más grande, creo que es Andrómeda, si no mal recuerdo, y hay otra más pequeña, ligeramente más pequeña que la Vía Láctea, que ahorita no recuerdo su nombre. Esas tres galaxias, con la Vía Láctea, o sea, la Vía Láctea, Andrómeda y la otra galaxia, van a chocar y van a formar una megagalaxia, ¿sí? Pero para entonces el resto de las galaxias ya no las veremos. Se estima que eso sucederá en unos 4,000 millones de años, así que no se preocupen. Porque además también se estima que en unos 4,000 millones de años el Sol va a destruir a la Tierra. Sí saben eso, ¿verdad? Sí. Sí. Muy bien, muy bien. Entonces, esta es una consecuencia de que la diferencial de la entropía sea mayor o igual que la diferencial del calor sobre temperatura. Y para el caso de un sistema cerrado, esa diferencial es mayor o igual a cero, ¿sí? Y eso tiene que ver con la pendiente, ¿verdad? Porque aquí la pendiente, ¿sí? Se va incrementando, ¿sí? Y en el proceso espontáneo. Y en el máximo, la pendiente es cero. ¿De acuerdo? ¿Sí se entendió? Sí, que en el equilibrio la pendiente es igual a cero porque es como el pico del crecimiento y en el espontáneo va incrementando. Así es. Muy bien. Continuemos. Vamos a ver si la entropía y el volumen fueran constantes, ¿qué pasa? ¿Sí? De la primera ley, sabemos que la diferencial de la energía interna, a veces utilizo el símbolo E, pero en la mayor parte del curso utilizo U, ¿ok? Ya ven que en la transparencia pasada puse E, pero en realidad en el curso generalmente utilizo U, ¿ok? La diferencial de la energía interna es igual a la diferencial del calor más la diferencial del trabajo, que esto es la primera ley. Y de la segunda ley sabemos que la diferencial de la entropía es mayor o igual que la diferencial del calor sobre temperatura. Por lo tanto, la diferencial de la energía interna es menor o igual a TdS más dW. Si solo hay trabajo PV, ¿sí? Nada más tenemos trabajo PV, entonces la diferencial del trabajo es igual a menos PdV. Por lo tanto, la diferencial de la energía interna es menor o igual a TdS menos PdV. Si S y B son constantes, ¿sí?
la diferencial de la energía interna es menor o igual a 0. Así que la energía interna busca un mínimo a entropía y volumen constante, ¿sí? Entonces, la diferencial de la energía interna con respecto a cualquier variable va a ser igual a 0 en el equilibrio, como en el caso anterior de la entropía. Pero, como aquí busca un mínimo, no un máximo, la segunda derivada de la energía interna con respecto a la variable X va a ser mayor que 0. Y este es el criterio de estabilidad, ¿sí? Las energías, conforme vayan hacia el equilibrio, van disminuyendo. En este caso, la energía interna disminuye. Entonces, en el equilibrio, la energía interna está en el mínimo de energía, mientras que la entropía en el equilibrio está en el máximo. ¿Se entiende? Sí. ¿Ok? Y eso mismo pasa no solo para la energía interna. Recuerden que hay otras dos energías, la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz. ¿Sí? Pero sus variables naturales deben ser constantes. ¿De quién son variables naturales? De temperatura y volumen. ¿No se acuerdan? De la energía libre de Helmholtz. Temperatura y volumen son las variables naturales de la energía libre de Helmholtz. Y entonces vamos a ver, la diferencial de la energía interna es menor o igual a TdS más la diferencial de trabajo, ¿sí? Y esto es igual a TdS menos PdV, si nada más tenemos trabajo PV. Entonces, si T y B son constantes, ¿sí? La diferencial de la energía interna es menor o igual a TdS. Y podemos reescribirlo que la diferencial de la energía interna menos TdS es menor o igual que 0, ¿sí? Y esto lo puedo reescribir como la diferencial de la energía interna menos TdS menos S de T, ¿sí? Y nada más, y le puedo añadir este término porque T es constante, y entonces este término sigue siendo 0, ¿sí? Pero se lo estoy añadiendo. Y entonces digo que la diferencial de la energía interna menos TdS menos S de T es menor o igual que 0. ¿Se entiende por qué le añadí este término? Menos S de T. ¿Me escuchan? Sí, para juntar la diferencial de una multiplicación, ¿no? Así es. Así es porque pues, entonces tengo aquí abajo que la diferencial de la energía interna la puedo reescribir como menos diferencial del producto de temperatura por entropía. Y esto menor o igual que 0. Y esto los pongo juntos en una sola diferencial. Entonces tengo la diferencial de la energía interna menos TdS es menor o igual que 0. Y U menos TS es la energía libre de Helmholtz, cuyas variables naturales son temperatura y volumen, y como son constantes, pues sus diferenciales me dan 0. Entonces, la diferencial de la energía libre de Helmholtz a temperatura y volumen constante es menor o igual que 0. Por lo tanto, también la diferencial de la energía libre de Helmholtz, graficada contra cualquier variable, busca un mínimo. ¿Ok? Y entonces, tengo que en el mínimo, la primera derivada de la energía libre de Helmholtz con respecto a la variable que le estoy graficando en X va a ser igual a 0. Y esto va a ser en el equilibrio porque va a estar en el mínimo. Pero para asegurarme de que esto vaya hacia un mínimo, la segunda derivada de la energía libre de Helmholtz con respecto a X debe ser mayor que 0. Y esto es el criterio de estabilidad, ¿sí? Porque si no, si es menor que 0, iría hacia un máximo y eso no puede ser, ¿ok? Y también si hacemos un proceso a temperatura y volumen constantes,
y determinamos el cambio en la energía libre de Helmholtz, si nos da negativo, ¿sí? O sea, si comenzamos en un punto aquí arriba de la flecha y el sistema va hacia un mínimo y hacemos el proceso, pues debe ir hacia abajo. Y entonces, el cambio en la energía libre de Helmholtz va a ser el valor de la energía libre de Helmholtz en el punto 2 menos en el estado final menos en el estado inicial. Y el valor de la energía libre de Helmholtz en el estado final es menor que en el estado inicial. Por lo tanto, el cambio en la energía libre de Helmholtz es negativo. Y decimos que cuando tenemos el cambio en la energía libre de Helmholtz es negativo, tenemos que ese proceso puede ocurrir de manera espontánea, ¿sí? O sea, sin que nosotros intervengamos, lo podemos hacer que ocurra de manera espontánea. Por el contrario, si el cambio en la energía libre de Helmholtz es igual a 0, decimos que está en el equilibrio. Y si calculamos el proceso que queremos realizar y nos da que el cambio de la energía libre de Helmholtz, cuando hacemos un proceso a temperatura y volumen constante, y nos da positivo el cálculo, eso quiere decir que ese proceso no va a suceder de manera espontánea. Y si no sucede de manera espontánea, ¿de todos modos podemos hacer que ocurra? Esa sería una pregunta. ¿Qué opinan? Sí, Yo no, creo que parece que sí. ¿Sí puede ocurrir? Yo digo que sí. Sí, provocar. ¿Y cómo puede ocurrir si nos da el cambio en la energía libre de Helmholtz positivo? Bueno, les voy a contestar. La respuesta es, no sucede espontáneamente, pero sí podemos hacer que suceda. Pero vamos a pagar un precio energético para que pueda suceder. ¿Se entiende? Sí. Ok. Bueno, y esto es con la energía libre de Helmholtz. Y lo mismo pasa con la energía libre de Gibbs. Si ahora mantenemos temperatura y presión constantes, esta temperatura y presión son las variables naturales de la energía libre de Gibbs. Y de nuevo vamos con la diferencial de la energía interna, que sería menor o igual a TdS menos PdV. ¿Ok? Entonces, nuevamente, aquí escribimos du menos TdS más PdV es menor o igual a 0. Y le voy a agregar este término menos SDT. Entonces puedo escribir du menos TdS menos SDT más PdV más BDP. También le estoy adicionando ese término. ¿Por qué? Porque estos dos términos que estoy adicionando, menos SDT y más BDP, pues como T y P son constantes, pues son 0. O sea, le estoy restando 0 y sumando 0. O sea, no importa, ¿verdad? Pero lo hago para poder escribir la diferencial de S y T como un producto y P y B como un producto. Entonces puedo escribir todo como la diferencial de U más PB menos TS. ¿Sí? Y U más PB es la entalpía. Entonces me queda que la diferencial de la entalpía menos TS es menor o igual que 0. Y la entalpía menos TS es la energía libre de Gibbs. Entonces, la diferencial de la energía libre de Gibbs a presión y temperatura constantes es menor o igual a 0. Y eso quiere decir que la energía libre de Gibbs también busca un mínimo en un proceso a temperatura y presión constantes. Por lo tanto, en el equilibrio, la diferencial de la energía libre de Gibbs con respecto a cualquier variable, si es igual a 0, está en equilibrio el sistema.
Pero para asegurarnos de que vaya hacia un mínimo, la segunda derivada de la energía libre de Gibbs con respecto a la variable que estamos graficando en X debe ser mayor que 0 para que estemos seguros de que hay estabilidad, ¿sí? Estabilidad termodinámica para que suceda el proceso. ¿Se entiende? Entonces, fíjense, las energías en el equilibrio van hacia un mínimo. Esto quiere decir, la energía interna, la energía libre de Gibbs y la energía libre de Helmholtz en el equilibrio están en un mínimo. Y la entropía en el equilibrio está en un máximo. ¿Se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, también vamos a hacer una nota sobre el trabajo disponible, ¿sí? La diferencial de la energía interna es menor o igual a TdS más la diferencial del trabajo. Pero la diferencial del trabajo es igual a menos PdV, si tenemos trabajo PV, más la diferencial del trabajo que no es PV. O sea, lo que tengo aquí, NPV, que quiere decir que es trabajo no PV. ¿Ok? No es trabajo PV. Porque recuerden que si tenemos otros tipos de trabajo, hay que tomarlos en cuenta. ¿Sí se entiende? Sí. Muy bien. Entonces, la diferencial de la energía interna es menos TdS, es menor o igual a menos PdV más la diferencial del trabajo que no es PV. Y si pasamos de este lado, también este término de PV, tendríamos que la diferencial de U menos TdS más PdV es menor o igual al trabajo que no es PV, a la diferencial del trabajo que no es PV. Si hacemos que un proceso donde la temperatura y volumen son constantes, pues el término PdV se vuelve 0, ¿verdad? Y entonces tendríamos que la diferencial de la energía interna menos TdS menos SdT, y le estoy adicionando este término menos SdT porque la diferencial de T es 0, o sea, le estoy agregando 0, nada, ¿no? Es menor o igual a la diferencial del trabajo que nos PV. Y entonces puedo escribir esta diferencial en un solo paréntesis. La diferencial de la energía interna menos SdT es menor o igual a la diferencial del trabajo que no es PV. Y U menos SdT es la energía libre de Helmholtz, que cuando tenemos temperatura y volumen constantes, entonces la diferencial de la energía libre de Helmholtz a temperatura y volumen constante es menor o igual a la diferencial del trabajo que no es PV. ¿Sí? Profe, ¿Sí? ¿por qué P diferencial de V se hacía 0 cuando lo pasabas para el otro lado? Sí. Porque el volumen es constante. Ah, sí, cierto. ¿Ok? Sí. Gracias. Entonces, también hay que recordar que el trabajo que sale del sistema es negativo y el trabajo que hacemos sobre el sistema es positivo. Por lo tanto, la diferencial del trabajo de la energía libre de Helmholtz, el valor absoluto de la diferencial de la energía libre de Helmholtz a temperatura y volumen constante, va a ser menor o igual que la diferencial, que el valor absoluto de la diferencial del trabajo que nos PV. Y de igual manera para la energía libre de Gibbs, cuando tenemos un proceso a presión y temperatura constantes. Nos va a dar que la diferencial de la energía libre de Gibbs a presión y temperatura constante es menor o igual que el trabajo, la diferencial del trabajo que no es presión-volumen. ¿Ok? Sí. Muy bien. Vamos a ver sobre la estabilidad térmica y la estabilidad mecánica. Considera un sistema
a volumen constante y en equilibrio. Entonces, la energía interna está en un mínimo. Recuerden, las tres energías, energía interna, energía libre de Gibbs y energía libre de Helmholtz, en el equilibrio están en un mínimo. Mientras que la entropía, cuando el sistema está en equilibrio, está en un máximo. ¿Ok? Por lo tanto, la parcial de la segunda derivada de la energía libre, de la energía interna, con respecto a cualquier variable, va a ser menor que cero, porque está en un mínimo. Es la condición de estabilidad. Entonces, la segunda derivada de la energía interna, por ejemplo, con respecto a la entropía a volumen constante, pues va a ser mayor que cero. ¿Ok? Si la variable X decimos que es la entropía. ¿Sí? Y entonces, sabemos que la diferencial de la energía interna es igual a T de S menos P de B. ¿Ok? Por lo tanto, la parcial de la energía interna con respecto a la entropía a volumen constante es igual a la temperatura. ¿Sí? Pero sabemos que la segunda derivada, ¿sí? En este caso, la segunda derivada de la energía interna con respecto a la entropía a volumen constante sería igual a la primera derivada de la temperatura con respecto a la entropía a volumen constante. ¿Se entiende? Y esto me va a dar mayor que cero. ¿Sí me siguen? Sí, sí, doctor, aquí estamos. Ok. Y entonces sabemos que la diferencial de la entropía es igual a la diferencial de Q sobre temperatura, ¿sí? Y, por lo tanto, la diferencial de la entropía con respecto a la temperatura a volumen constante es igual, ¿sí? Si aquí diferenciamos, ¿verdad? Con respecto a la temperatura, es igual, ¿sí? A 1 sobre T diferencial de Q con respecto a T a volumen constante. Y esto, dQ en dt, o más bien, la parcial de la entropía con respecto a la temperatura es igual a CB sobre T. ¿Sí? Por lo tanto, si le doy la vuelta, voy a tener que la parcial de la temperatura con respecto a la entropía a volumen constante es igual a T sobre CB. ¿Sí? Y aquí tengo que la parcial de T con respecto a la entropía a volumen constante es mayor que cero. Por lo tanto, T sobre CB debe ser mayor que cero. ¿Ok? Y entonces, esto quiere decir, como la temperatura, estoy utilizando la temperatura termodinámica. A ver, una pregunta. ¿Puede que la temperatura sea negativa? No, no en No, ¿verdad? Kelvin. Porque estamos utilizando la escala Kelvin, que es la temperatura termodinámica. Y la escala Kelvin no tiene valores negativos. Por lo tanto, la temperatura siempre es positiva. Y si quiero que esto sea mayor que cero, también la capacidad calorífica a volumen constante tiene que ser positiva, no puede ser menor que cero o negativa. ¿Se entiende? Entonces, CB tiene que ser, como T siempre es mayor que cero, CB también tiene que ser mayor que cero. Y en clases pasadas ya vimos que CP es mayor que CB. ¿Se acuerdan? Que CP era igual a CB más NR. Sí, ¿Ok? Sí. Entonces, la capacidad calorífica a presión constante es mayor que la capacidad calorífica a volumen constante y esto siempre es mayor que cero. O sea, las capacidades caloríficas a presión o a volumen constante siempre son positivas. ¿Sí? Y a esto, si ustedes hacen un cálculo en un problema, ¿sí? Y les tiene que dar positivo. Y esto se le conoce como la estabilidad térmica.
¿ok? Que CP y CB siempre sean mayor que 0. Se le conoce como estabilidad térmica. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Y se puede al revés, que sean menores que 0? No, no pueden ser menores que 0, no pueden ser negativos. Siempre tienen que ser positivos. Entonces, siempre hay estabilidad térmica. Siempre. ¿Sí? Si les diera negativo, no habría estabilidad térmica. ¿Ok? Ok. Entonces, en un problema, si nos sale que eso es negativo, es porque estamos mal. Puede ser que les pudiera dar negativo y no es que estén mal, sino que el sistema está fuera de equilibrio. Puede ser que en un sistema fuera de equilibrio les diera negativo. Ok. ¿Ok? Pero si el sistema va siempre con estabilidad térmica en equilibrio, les debe dar positivo. ¿Ok? Sí. Muy bien. Pero a esto se le conoce como estabilidad térmica. ¿Sí? Y también hay estabilidad mecánica. ¿Sí? Considera un sistema en equilibrio a temperatura constante. ¿Sí? Si la energía libre de Helmholtz, si está en equilibrio el sistema, está en un mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Por lo tanto, la segunda derivada de la energía libre de Helmholtz con respecto a cualquier variable debe ser menor que 0 para que haya estabilidad mecánica. ¿Sí? Y si, por ejemplo, derivamos la segunda derivada de la energía libre de Helmholtz con respecto al volumen a temperatura constante, debe ser mayor que 0. Y sabemos que la diferencial de la energía libre de Helmholtz es igual a menos P de B menos S de T. ¿Sí? Entonces, la parcial de la energía libre de Helmholtz con respecto a volumen a temperatura constante es igual a menos la presión, ¿sí? De acuerdo aquí a la ecuación, ¿verdad? Y si sacamos la segunda derivada de la energía libre de Helmholtz con respecto al volumen a temperatura constante es igual a menos la parcial de la presión con respecto a volumen a temperatura constante. Y esto debe ser mayor que 0, porque eso es lo que nos dice si está en un mínimo la energía, en el equilibrio, ¿no? En un sistema en equilibrio. ¿Sí? Entonces, pero como aquí hay un signo negativo, ¿sí? Si yo pongo la parcial de la energía libre perdón, la parcial de la presión con respecto a volumen a temperatura constante, lo pongo positivo, entonces, en lugar de ser mayor que 0, pues le cambié el signo y esto va a ser menor que 0. ¿Se entiende? Sí, doctor. Ok. Y entonces, si le doy la vuelta, ¿sí? Me queda igual. Simplemente puedo poner esto como la parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante va a ser menor que 0. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque para que sea menor que 0 tengo que tener un signo negativo ahí. Y no importa si le doy la vuelta, el signo negativo no cambia. ¿Sí? Me va a seguir haciendo que esto sea menor que 0. ¿Ok? Y si ustedes recuerdan, la parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante está relacionada con la compresibilidad isotérmica, KT, K sub T. ¿Sí? Y nada más, si le agrego un término, ¿sí? Y en realidad, a lo mejor no debió haberle quitado el signo negativo, pero ¿por qué? Porque la compresibilidad isotérmica, KT, tiene un signo negativo. Entonces, K sub T es igual a menos 1 sobre volumen por la parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante, y esto me debe dar mayor que 0. Entonces, para que haya estabilidad mecánica, la compresibilidad isotérmica a temperatura constante
debe ser mayor que 0. ¿Ok? A ver, déjenme ver. Es que... A ver, déjenme ver si tengo una gráfica por acá. No. Es que me tendría que regresar. ¿Se acuerdan de la ecuación de Van der Waals? Sí, más o menos. Más o menos. Sí. Déjenme buscar una gráfica donde les puse varias isotermas de Van der Waals. Y esto sí está interesante porque está relacionado con la ecuación de Van der Waals. Fíjense, Kt debe ser mayor que 0, pero Kt está relacionada con la parcial del volumen con respecto a la presión a temperatura constante. O sea, a temperatura constante es una isoterma. ¿Ok? Y entonces Kt debe ser mayor que 0. ¿Ok? Déjenme buscar en las clases pasadas una de las transparencias y les explico la relación que tiene con la estabilidad mecánica. Un segundito, ¿eh? Voy a tener que salirme de esta y ahorita regresamos. Les voy a buscar la otra, ¿ok? Sí, profesor. Seguimos. Bueno, A ver, pues, un segundito, espérenme. Déjenme ver dónde tengo ahí una gráfica. Aquí está. Ya la encontré. Esta está mejor. Ok, voy a compartir la otra, ¿eh? Un segundito. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Ok, fíjense. Aquí tengo yo las isotermas de Van der Waals. Y si se acuerdan, vamos a ver la curva, aquí estoy señalando que comienza con D. ¿Sí ven el cursor? Sí. ¿Sí? En esta isoterma de Van der Waals, si se acuerdan, yo les decía que tiene un mínimo la ecuación de Van der Waals y luego vuelve a subir y tiene un máximo, ¿sí? Y luego vuelve a bajar y pasamos a la fase gaseosa por acá. Pero aquí la región de coexistencia, ¿verdad? Donde trazamos la presión de equilibrio es que el área por debajo de la línea de la presión de equilibrio, el área debe ser igual por abajo que el área que está por arriba. ¿Sí se acuerdan? sí, más o menos. Más o menos. Ok, pero fíjense una cosa. Aquí yo estoy graficando presión contra volumen. ¿Sí? Y recuerden que la diferencial de el volumen con respecto a la presión a temperatura constante y dividido eso con -1 sobre B, me debe dar mayor que 0 para que haya estabilidad mecánica. ¿Sí? Y como tengo un signo negativo, ¿verdad? Eso quiere decir que dB en dP, ¿sí? Tiene que ser negativo. O sea, dB en dP es una pendiente, ¿están de acuerdo? Sí. Sí. ¿Ok? Y tiene que ser negativa. Y aquí, si ustedes ven, yo puedo entrar en esta parte. ¿Están viendo el cursor en la gráfica? Sí. ¿Sí? Sí, profe. O hago la figura más grande.